Es un gusto que nos acompañen en esta nueva presentación de Trajín Literario. Yo soy Sofía Texcahua, escritora y colaboradora de esta alternativa editorial. En el marco de la Feria Virtual de Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional, hoy presentaremos dos obras de un mismo autor, Elías Atbell. Hemos tenido el honor de publicar Breviario Imaginario, un libro de poemas, y 1994, una colección de cuentos. Para realizar esta actividad, contamos con la presencia del autor, Elías Atbell, que será entrevistado por Arturo Texcahua, director de Trajín Literario, y además el autor leerá algunos fragmentos de sus libros. Asimismo, se destacan los comentarios de la doctora en creación literaria Patricia Camacho Quintos, destacada investigadora desde 1993 del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información José Limón del INVAL, y del escritor Obed González Moreno, quien ha desarrollado una importante trayectoria dentro de la SOGEM, ha obtenido diversos reconocimientos y publicado libros de ensayos. Los dejamos en las manos de nuestros presentadores. Según la maestra Patricia Camacho Quintos, en este libro hay rabia social e íntima que se eleva en salmos, porque se levantaron contra mí mis propias sombras, los huesos, mis costillas hicieron cárcel, y desdoblé mis puños en flácidas falanges, y yo encendí una ofrenda para que me oyeras, para alumbrar desde mi voz tu nombre. De esta altura es la poesía de Elías Atbell, el autor del poemario que tiene usted entre las manos. El poeta crea asociaciones deslumbrantes, con vocablos que enriquecen las imágenes de sus versos. Susurra y grita su dolor y su estado de ánimo amarillo, con un dominio del lenguaje llano y de los cultismos. Para él, en las casas de los pobres construidas en los cerros, habitan sueños cordilleras. La gran ciudad se le encaja en los sentidos, le aúlla. Para Elías Atbell, al escribir poesía hay que poner a hervir el sentimiento, para que suelte todo su jugo. Luego hay que dejarlo reposar, dejar que se asienten los vapores, que se enfríe por completo. El poemario se divide en 6 secciones. La última da título al volumen, Breviario Imaginario. El segmento cierra con un poema de largo aliento, hondura, vasto en recursos poéticos y con una voz propia bien fraguada, como en todo libro, pero sorprende que en su ánimo críptico transparente el origen de su rabia. La poesía mexicana, sin duda, se enriquece de estos versos. Conocí a Rilke ni siquiera por sus poemas, sino por su libro de cartas a un joven poeta. Es un clásico que te hacen Sí, leer, ¿no? Exactamente. Por eso. Y creo que ese de ahí fue. Y por estaba yo, tenía como 16, 17 años. No sé si eso influyó que me enamorara tanto de él, porque ya inmediatamente después busqué poesía de él y pues sí, quedé enamorado. Su manera de percibir a la idea de Dios, o la manera en que él poetiza la idea de Dios, me parece pues, sumamente hermosa, eso es muy, muy honesta, me gusta mucho, creo que me identifiqué mucho con eso, con esa idea poética de Dios que él tiene. Y bueno, pues eso pues mi sería, ¿no? ¿Cómo clasificarías tu poesía? Mi poesía Es una poesía oscura, es una poesía difícil de leer, está llena de símbolos, de imágenes complicadas en su conceptualización. Es un poeta conceptual. ¿Cómo te podrías denominar? No creo que sea tan complicada. En mi libro anterior, del de Horas Viejas, sí tengo ahí varios experimentos. Por ejemplo, hay una sección que se llama Interludios y son puros flujos de conciencia, ¿no? Puro bla 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 bla, ¿no? Como el diálogo. Jugabas a ser surrealista. De repente andaba jugando con eso. Tengo algunos poemillas ahí medio surrealistas. Como que estoy más juguetón en ese libro y sí podrían en determinado momento tal vez parecer de repente complicado. Ya en este de Breviario Imaginario ya me aterrizo un poco, se ve un poco de lo que hago aquí en el pasado también, el de Horas Viejas, pero apenas empiezo. Ya en este libro de Breviario Imaginario aterrizo un poco más ¿cómo podría llamarlo yo? Como un panteísmo poético, en el sentido de que de alguna manera yo soy creyente
pero trato de aterrizar y expresar mi creencia en creador en formas poéticas y verlo desde todos los lados, desde todas las formas. Hablo mucho del atar, como que le doy personalidad a la tarde, a las nubes, a la banqueta. O sea, trato de darle una personalidad a todo y siento que en el breviario se nota más eso que lo surrealista o lo complicado. No creo que sea complicado en mi poesía, es más como de lo cotidiano, es más como... ¿A quién va dirigida tu poesía? Yo creo que va dirigida al observador, a la persona que le gusta quedarse mirando las cosas, al curioso, al curioso observador, a la persona que le gusta quedarse mirando las cosas y le da curiosidad qué hay atrás de eso, de dónde vino, cómo sonará la voz de eso que está observando, cosas así. Siento que va... ¿Crees que tus lectores puedan entender tu poesía a la primera o requieren más de una lectura? Creo que se enriquece con más de una lectura. Se enriquece. Creo que si le das una sola lectura te quedas un poco a la mitad, como que apenas empezaste, ¿no? Como si interrumpiéramos esta charla y ya nos vamos. Entonces, pero esta pregunta que te hago quizás sea ociosa, digo, sí. La hago con la intención de no, sí. que tú me des tu opinión, pero quizá toda la literatura, la buena literatura tengas esas intencionalidades, Sí. tener diversos planos, Claro. ¿no? Diversas capas, dicen el diseño, Sí, ¿sí? sí, definitivamente. En cuanto a la pregunta en sí, creo que lo pueden entender. No es que no pretenda una poesía como complicada o elevada, no soy muy conceptual. Te digo, es como muy vivencial, entonces el que es así observador por naturaleza y que está, no quiero decir casado, pero muy emparentado con la cotidianidad de sus días, sí le va a agarrar a la primera. O sea, le va a llegar y pues, se va a identificar con las lecturas del breviario. Referencias mitológicas, referencias históricas, culturales, literarias. Literarias muchas, hay algunos guiños en cuanto a formas, por ejemplo, todavía algunos guiños a Girondo y a Hellman, algunos muy descaradas, muy evidentes, muy obvios, en un poema que se llama Miau, tal cual enlisto ahí libros, ¿no? Persuasión de los días, historias del buen Dios, así tal cual menciono títulos de libros que han influido tanto en mi poesía como en mi narrativa. Y bueno, a propósito de esta presentación, quiero leerles algunos de los poemas que conforman el poemario Breviario Imaginario. Quiero leer algunos de los que son los que a mí más me gustan de este poemario. Ojalá que tengan la oportunidad de adquirirlo y así ustedes mismos juzguen cuáles sean sus favoritos o si les gustan o según les gustan más que otros, en fin. Bueno, el poemario está dividido en secciones. Quisiera leer tal vez no uno de cada sección, pero sí por lo menos de unas 3 secciones, uno de cada una. El poema que voy a leer a continuación corresponde a la primera sección del libro, que se titula Bestia de carga. Así se titula la primera sección del libro. Y este poema en particular se llama Oso hibernal. Y yo creía que era un auténtico oso hibernal. Pero ya ves, ni siquiera soy tan invernal ni tan infierno. ¿Por qué todo lo soy a medias? Porque todo lo soy a medias. Porque soy mitad de mí, mitad del otro y de la otra. Soy mitad de eso que rueda en el suelo y de aquello que se desprende allá arriba. ¿A dónde voy con mi otredad? En ningún lado. Arrojo monedas a cualquier dios mendigo que encuentro en la calle, pero ninguno tiene un poco de misericordia que darme a cambio. Dioses de segunda, ¿dónde quedó el dios grande? Lo encontraron ebrio, dicen, prendido a una botella de bourbon, vacía y seca, a la entrada de algún bar o a la salida. Lo encontraron, dicen, en su vómito y sus meados. A lo mejor ya estaba muerto. Y yo creía que era un auténtico oso hibernal, pero si no lo soy voy a inventarlo en las estrellas
encima de su osa mayor, haciéndole el amor todas las noches. Hay quien encendió un cerillo sobre la mecha de este siglo, y no ha dejado de consumirse. Pero denme un fin del mundo antes del fin del tiempo, que me traigan un pirata barco y una suerte de dragón de la suerte que lo guíe hasta la orilla de la tierra, porque me queda todavía bastante tiempo de muerte, lo bastante para revivir 2 o 3 veces. A lo mejor en una afortunada vuelta al mundo alcanzo finalmente a hacer un algo. El poema que les quiero leer a continuación corresponde a la segunda sección del libro. La segunda sección del libro se titula Saudade o Saudade, y este poema en particular se llama Páramo. Por eso he venido a buscarte, te busco desde el principio. A veces es verdad que quiero encontrar algo, a veces solo es cierto el silencio y la memoria de tu olor cercano como una voz, como el aliento, y lo desnuda y libre que te acercas al blanco páramo apacible de mi imaginación. El siguiente poema corresponde a la tercera sección del libro. Al parecer sí voy a leer un poema de cada sección. Bueno, lo que pasa es que el anterior fue breve y este poema que voy a leer a continuación también es bastante breve. Este corresponde, como decía, a la tercera sección del libro, que se titula Pasamanos. Así se llama la tercera sección. Y este poema pequeñito y breve se llama Más poesía. Hay que ir haciendo más poesía porque se nos está terminando. Hay que ir poniéndola al fuego de una vez para que esté lista cuando se acabe la que nos queda. Y bueno, a continuación quiero leerles un fragmento de el poema que da título al libro, Breviario Imaginario, que también da título a la última sección del libro, así se llama la última sección, Breviario Imaginario. Y bueno, a final de cuentas no les leí un poema de cada sección, por ahí faltan 2 secciones por tocar, con la esperanza de dejarlos allí con la espinita y con la curiosidad de leer más y que puedan tener el libro y disfrutarlo y compartirlo, etc. Bueno, este poema, esta última sección del libro es un solo poema, es un poema de largo aliento, insisto, ese es el que le da el título a todo el poemario, y voy a leer un fragmento, no tan breve, pero bueno, vaya, el poema es todavía más largo. Vale, esta es la segunda parte, es un fragmento de la segunda parte del poema Breviario Imaginario. Por hoy la noche se queda quieta, como esperando que pase algo, como si no pudieran las horas tocarla, esperando que pase algo. El viento se queda solo, el suelo, las calles están paradas. Tenues luces brillan en las frentes de los faros. Las banquetas esperan. Las casas se amontonan de frío. La anciana avenida no se acaba, ni los puentes ni semáforos. El camino se extiende por largas horas madrugadas. Allá en lo oscuro se queda el discurso cansado del borracho que raspa las bardas y nadie lo entiende sino los perros. Envejece la noche, se hace más fría y se fatiga porque recorre el mundo y ya no basta para un pueblo, para un puerto, para cubrir la ciudad entera ya no basta. Se debilita, es como si enfermara, como si de repente fuera más clara y más liviana, como si estuviera más cerca de las primeras horas del mundo. Tarde o temprano se va a hacer la madrugada. Todo lo que ahora cae ya caía desde hace tiempo, ya se oía caer desde hace mucho. Todo lo que eras Dios, todo cuanto fuiste diablo, todo rumor de fuentes, todo secreto de follajes, y no termina de caer jamás, y no va sino al principio de donde vino, y no trae consigo nada sino esa noche que cayó como una muerte súbita.
pues bueno, ese es un fragmento nada más de la segunda parte del poemario Breviario Imaginario, que a su vez es la última sección del libro. Bueno, espero que hayan disfrutado la lectura de estos poemas. Un saludo a Arturo Tezcagua y a todo el equipo de Trajín, y pues también a mi querido Elías Zapel. Voy a hablar un poco sobre el libro 1994, que es el libro que acaba de escribir Elías. Y bueno, Carlos Fuentes, cuando escribió La región más transparente, retoma una fórmula de Juan Rulfo, que es el contrapunto. Juan Rulfo fragmenta tiempo y espacio, y entonces le quiere dar una unidad. En el caso de Carlos Fuentes, lo que hace es fragmentar el lenguaje. Pone diferentes personajes para que puedan tener una identidad, ¿no? O encontrarle una cierta unidad a la Ciudad de México. Elías en 1994 retoma esta parte, y también a través de los personajes y del lenguaje citadino intenta darle una unidad a esta ciudad siempre tan cambiante, pero a la vez siempre la misma. Y entonces retoma a los personajes y los coloca en un tiempo que es finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Estos jóvenes y toda esta problemática que existe en el interior, estos vacíos existenciales, esta cuestión que todos los adolescentes y jóvenes han pasado, en donde también se puede manifestar la violencia, la depresión, toda esta gama increíble donde las hormonas están en el cuerpo. Y también utiliza mucho los modismos, utiliza los neologismos también, y en esta cuestión de la fragmentación, él a través de 9 cuentos, lo que hace es también tratar de unificar, y entonces también dentro de los cuentos, en algunos, están subdivididos por subcapítulos, en otros también como piezas dramáticas, por actos, ¿no? Entonces es interesante el libro poder leer, además del lenguaje y las anécdotas que nos platica Elías, que como todos los escritores, siempre dentro de nuestras historias, de nuestra ficción, pues existe cosas nuestras, cosas que hemos vivido, y que creo que eso es lo que más enriquece a la literatura, ¿no? La vivencia y también el punto de vista donde nosotros tratamos de interpretar el mundo y se lo mostramos a los demás, ¿no? Como decía Juan Rulfo, los escritores somos unos grandes mentirosos, pero sin embargo también dentro de esas mentiras caben muchas verdades. Y yo los invito a leer el libro porque es interesante y, observar toda esta fragmentación, además de la misma narrativa tan fluida de Elías, la cual yo conozco desde hace muchos años, desde que era un niño. Y entonces ahí podremos ver cómo todas estas preguntas que siempre nos hemos tenido sobre el universo, sobre quiénes somos, por qué estamos aquí, y más cuando somos jóvenes. Y Elías pues siempre ha tratado, es un tipo muy curioso, y entonces trata de encontrar una respuesta a todo, hasta aquello que no tiene respuesta, que tiene 1000 respuestas. Pero eso ya es cuestión de ustedes, los lectores. Y yo los abrazo tanto a ustedes como lectores, como abrazo a Arturo y también al mismo Elías Zapel. Les mando un abrazo fuerte y Dios nos bendiga. Pues nos da mucho gusto que publiques en Trajín estos 2 materiales. Narrativa, pues sí, ya estábamos hablando de la poesía y la narrativa. La narrativa, tengo ahí Este es mi segundo libro de cuentos. Ya te decía hace rato que el primero para mí fue un accidente no tan afortunado. Bueno, te decía, tenía como 17 años y fue mis primeros cuentos, mis primeros intentos de hacer cuentos, y me aventé a publicarlo. A lo mejor si pudiera regresar en el tiempo, yo creo que me impediría a mí mismo hacerlo, porque yo creo que uno siempre opina así de su primer libro. Está inmaduro, literariamente hablando, falta experiencia de vida y experiencia literaria, experiencia lectora incluso. Entonces yo tenía un poquito de miedo de sacar un segundo libro de cuentos, por pensar que llevara como todavía esa inmadurez, como todavía cierta, como que faltara cocción, ¿no?
pero me sentí al final de cuentas confiado porque uno, como te decía, son cuentos que ya he estado trabajando literalmente por algunos años. Me gusta mucho, me siento muy a gusto escribiendo cuentos. Entonces, y son cosas que aparte tiene un rumbo muy diferente al que tenía cuando publiqué mi primer libro de cuentos. Era un libro con pretensiones ahí medio oscuras, también como de terror, cosas así, y sanguinarias y eso. Y entonces este cuento es otra vez más de lo vivencial, pero aquí sí un poquito mezclado con cierta fantasía, de repente, o sea, como esa fantasía que no parece estar ahí, pero ahí está, o sea, te da evidencia de que ahí está, ¿no? Como este primer cuento de la gran tuna, ¿no? De que, o sea, empiezo contándote de un niño que va con su abuela a comprar una tuna, pero al final, bueno, no al final, inmediatamente en segunda parte, por decirlo así, te das cuenta que hay otro mundo en ese mismo cuento conviviendo, ¿no? Hay un mundo miniatura ahí mismo, ahí empieza a jugar un poco con la fantasía también. Entonces, pero no es el único cuento, en otros cuentos también hago, tal vez ya no tan evidente la idea fantástica, pero sí hay algunos guiños ahí fantasiosos en los otros cuentos. Entonces es más como de la cotidianidad también otra vez, pero mezclado con un poco de fantasía también. ¿Qué se pretende? Pues creo que pretendo revelar cómo yo he visto siempre, o cómo todo el tiempo estoy viendo la vida, la realidad. Yo siempre estoy pensando que pues que puede haber algo de lo que no me estoy dando cuenta, algo mágico, algo espiritual, algo que no es tangible y que no puedo comprobar, no lo veo, pero ahí está y me está acechando o me está ayudando o siempre estoy así todo el tiempo. El otro día preguntaba a mi hija, me decía que qué aburrido que todas las películas que vemos pues no sea real. Me decía, no, pues como que apenas creo que ese día le cayó el 20 de, yo se lo había dicho muchas veces, pero que ese día le cayó el 20 de que una cosa era una película y los actores y todo, y otra cosa es la realidad, ¿no? Y aunque ya habíamos hablado muchas veces de eso, creo que ese día le cayó el 20 porque su carita dijo, pues qué aburrido, que pues para qué lo vemos, le digo, me dijo, ¿no? Dije, pues lo vemos para divertirnos, para imaginarnos qué tal si fuera, etcétera, ¿no? Y fue una larga plática, mi esposa un poco más enfocada a aterrizarla, decirle, mira, sí, tienes que entender que la realidad es una cosa, la fantasía es otra. Y yo también diciendo, pues sí, esas cosas son películas, pero también se pueden disfrutar, aunque no sean reales. Y al final de la plática le dije, mira, al final de cuentas ni siquiera sabemos. Yo tampoco te puedo asegurar que el que hizo esa película no vio eso alguna vez, ¿no? O que eso no está por ahí y no lo podemos ver. Y eso fue, mi esposa se me quedó viendo así, ya te saliste de lo que queríamos decirle a la niña. Pero esa es la realidad y esa es la intencionalidad detrás de estos cuentos, o sea, evidenciar que para mí es así verdad. ¿Quién sabe? ¿Quién me asegura que no hay algo mágico por ahí que no estoy viendo en este momento, que está sucediendo en este momento y no nos damos cuenta? Algo que siempre he pensado así desde niño, ya de adulto pues no me clavo tanto o tal vez no lo añoro tanto, pero lo sigo pensando y sigue habiendo cierta certeza de eso ahí. ¿Cuánto tiempo se cocinaron estos dos libros? Bueno, el breviario empecé a escribirlo hace como 8 años, más o menos, 7. Justamente empecé con este poema, es un poema de largo aliento que se llama Breviario Imaginario, donde pretendo describir el transcurso de un día, la mañana, la noche, la madrugada, la tarde, en ese orden creo que va, pero describiéndolo obviamente con ciertas metáforas, con ciertas imágenes que conducen una a la otra. Y mi idea, mi intencionalidad detrás de este poema en particular, del Breviario Imaginario, al principio era desmenuzar el tiempo, como no presentar el tiempo de manera lineal como generalmente se nos presenta, sino un poco más como realmente creo que es, más borbotante, más como que el tiempo está ahí, como hirviendo pues, y no es como una raya, ¿no? Entonces, con el breviario mi intención siempre ha sido esa, presentar el tiempo así, no lineal, sino este borboteo del tiempo, y al final intentar desentendernos del tiempo, ¿no? Poéticamente hablando. Entonces empecé con este poema, empecé a escribir y es un poema ahí un poco de largo, mediano aliento, ¿no? Es un poema larguillo. Y yo quería publicarlo solito, así como un panfletillo nada más, una plaqueta, ¿no?
pero pues empecé a escribir más poemas relacionados, no tan relacionados, otros que creía que iban a ir a tono con él, entonces dije mejor los voy juntando y sí que sea el título del breviario, sí que lo incluya, pero pues que lo acompañen otros poemas que creo que pueden enriquecer, ¿no? Y a lo largo de estos 7 años he ido añadiendo o puliendo uno y otro de los textos. Y en cuanto al de 1994, tendrá más o menos la misma edad, bueno, más o menos al mismo tiempo que he estado escribiendo y corrigiendo, pero en el de 1994 sí hay uno que otro cuento, por lo menos 2, que ya tenía rato ahí que los había escrito, y los quise incluir por el tono, por la atmósfera que presento en ese libro, por pues toda la época tal cual es en los 90, todos los de repente se siente atemporal algunos cuentos, pero en realidad se escribieron con esta intención que todo esté como en la época de los 90. Y ese pues casi tienen ambos el mismo tiempo que los he estado trabajando y añadiendo o quitando y todo eso. Pero sí, en el de 1994 sí hay como 2 cuentos que ya tienen como más de 10, uno por lo menos sí tiene más de 10 años que lo escribí. 1994, que tenías 10 años. Sí, bueno, no, el cuento que se titula 1994 lo escribí hace como 8 años, siempre. Ese lo escribí y ahí lo dejé, no lo traje mucho. El cuento que tiene más tiempo que incluí ahí es el que se llama En la oscuridad de la mecha. Ese sí ya tiene pues sí, un poquito más de 10 años creo. Pero ese no había hallado oportunidad de publicarlo, pues ni siquiera solito o en alguna otra antología. Entonces pues, decidí incluirlo aquí por lo mismo, porque trae esas mismas características de los demás cuentos. Me has dicho que de alguna manera tu vida cotidiana te ha alejado o ha retrasado la publicación de estos libros. Así es. Pero al final ese espíritu creador, sí, esa necesidad por compartir, por difundir tu obra, pues salió adelante. Sí, hace muchos años, cuando yo era adolescente, tenía como 15, 14, una amiga me dijo que la necesidad del escritor a veces se volvía incluso física. A mí se me hizo muy exagerado y se me hizo raro, pero la verdad es que pues ha pasado muchos años y en este periodo como de silencio, por llamarlo así, en el que he estado más ocupado por traer el pan a la casa, por trabajar, por ver por mi hija, por mi esposa, etc. Ese alejamiento de, pues sí, de repente de escribir incluso, no tanto de publicar, sino incluso a veces de escribir, sí me hizo darme cuenta o ver que en realidad sí puede sonar exagerado, pero la necesidad de escribir para el escritor a veces se vuelve hasta física, o sea, a veces uno al menos yo, hay como esa especie de ¿cómo se puede decir? De flaqueza, como cuando no comes, ¿no? De debilidad, como cuando uno está enfermo, ¿no? Y que siente que sabe que le falta, ¿no? Sí lo he percibido así en esta época, en este periodo de no haber escrito mucho o de no haber podido publicar. Entonces, la verdad es que me emociona mucho poder publicar otra vez, poder, como dices, compartir pues lo que está ahí. O sea, lo que quiero es que yo quiero que quede evidencia de que anduve por aquí escribiendo poemas y escribiendo cuentos, ¿no? O sea, uno más, ¿no? Dentro del mundo de escritores, del mundo de libros, pero quiero que quede ahí la evidencia, ¿no? No pienso dejar de escribir, yo quiero seguir escribiendo. Obviamente, pues ya he aprendido un poco más a conjugar mi vida cotidiana con el compromiso que conlleva escribir. Ya creo que ya lo tengo un poco más dominado en ese sentido, pero no lo quiero dejar. Y sí, es eso, ¿no? La emoción de que me da poder volver a publicar y compartir a la gente lo que escribo. Sí. Hay muchos, afortunadamente en este país, muchos escritores talentosos. Sí. Y tú eres muy joven, te decía que pues estás en tus 30. Sí. Y creo que tienes mucho que decir, muchos años por delante para escribir y para contarnos muchas cosas. Seguramente novelas, seguramente otros poemarios
que van a salir. ¿Quién sabe qué sea lo más prolífico en tu vida como escritor, la poesía o la narrativa? Muchos escritores prefieren dedicarse a un solo género, no conjugan los dos, o sea, son poetas o son narradores. ¿Tú crees que se oponen o de alguna manera se conflictúan estas dos formas de escribir? No, no creo. Yo creo que ahí volvemos a la necesidad. Por ejemplo, mi hermano menor mucho tiempo me hacía burla, me decía, no me hacía burla, me decía como en broma y no, oye, les he dicho ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? O sea, si quieres ser de todo, pues va a ser mala en todo. Si te enfocas en uno, pues puede ser perfecto en uno. No creo que sea tan incierto eso, pero conmigo la cosa es que yo sí quise enfocarme más a la poesía. Yo sí quise estar más dedicado a la poesía. Bueno, me gusta más, me inclino más a ello. Pero vuelvo a la cuestión de la necesidad. De repente me agarra la necesidad de contar la historia. Y no digo que la poesía no cuente historias, claro que sí. Pero sabemos, ¿no? Que la forma de hablarlo, la forma de transmitirlo es más las técnicas para hacerlo a veces piden otro género, ¿no? O sea, de pronto así como un cuento no va a ser suficiente para expresar algo poéticamente que quieres expresar y vas a tener que recurrir a la poesía, lo mismo, la poesía no siempre va a ser suficiente para contar una historia. Yo puedo escribir un cuento con un lenguaje muy poético, muy bonito y que fluya y que uno lo disfrute, pero de repente no va a ser suficiente para expresar algo netamente poético. Y quiero un poema, pues me voy a la poesía. Lo mismo es en la poesía, de repente me siento contando pequeñas historias en los poemas, lo cual pues está bien, pero a veces gana esa necesidad, no, necesito ir al cuento, o sea, el poema no me va a dar aquí lo que me va a dar acá en la narrativa. Entonces, eso es lo que me pasa. Yo sí he querido más bien enfocarme en la poesía, pero de repente la necesidad es, no, necesito ir y hacer un cuento sobre esto y contar la historia tal cual, ¿no? Narrativamente y con todos los recursos que me ofrece la narrativa. Y quién sabe lo que te decía hace rato, de repente está esa otra necesidad más grande que quizá requiera escribir una novela, ¿no? Que es en lo que he estado trabajando últimamente también, por lo mismo, o sea, como que obedezco a las necesidades que me va dictando, se va a escuchar payaso, dictando el espíritu, ¿no? O sea, como mi espíritu me va dictando eso, esas necesidades vienen de ahí. Entonces no es tanto como por decir, voy a escribir cuentos y poemas, o sea, por querer abarcar mucho, no, honestamente te digo que yo he elegido muchas veces irme por la poesía, pero de repente sí la necesidad es de llevarme y mejor vamos a escribir un cuento. Y pues así salió todo un libro de cuentos. Sí, y así van a salir las novelas. Espero que sí. Que van a venir seguramente. Sí, espero que pues sí. Nos da gusto que hayas decidido publicar con nosotros. Esperamos que quedes satisfecho con el resultado. Y esperamos que los lectores también queden satisfechos con la lectura de tus materiales. Claro que sí. Entonces, pues vamos a ver qué futuro le deparan a tus obras. Sí, esperemos que. Pero esperemos que sea un futuro muy halagüeño. Así es. ¿Sí? Pues muy bien, muchas gracias. No, gracias. Entonces, gracias por la oportunidad. Aquí cerramos. Bueno, y ahora me gustaría leerles un fragmento del libro de cuentos que se titula 1994. Muy a propósito le puse ese libro, ya que la mayoría de los cuentos están ubicados en la década de los 90. El título del libro se lo da uno de los cuentos que componen el libro. El cuento se llama 1994. Quise titular así el libro precisamente porque no solamente en ese, sino en otro par de cuentos también hay muchas alusiones a temas e imágenes representativas de la década de los 90, que es la década en la que yo crecí. Pero bueno, no todos los cuentos, uno que otro no corresponde a esa época, pero bueno, al final de cuentas, como la mayoría sí, decidí que el título de ese cuento fuera también el título de este libro. Son 9 cuentos que conforman este libro y quiero leerles un pequeñito fragmento de uno de mis favoritos de este libro. El cuento que
no les voy a leer el cuento entero. El fragmento corresponde a un cuento que se llama Escuchábamos Nirvana. Ahorita vengo. ¿A dónde vas? Voy a buscarla, ahorita vengo. Agarré mi mochila, que solo contenía un Walkman y un montón de cassettes. Digas mierdas, Juan, estás pendejo. Me vale madres. Empecé a caminar. Me seguían. Nadie les pidió que me acompañen. ¿Y qué chingados le vamos a decir a tus papás si nos preguntan por ti? Ni madres, mejor vamos contigo. Entonces no estén chingando. Entretenidos con hipótesis sobre cómo acabaría el mundo, si por causa de una tercera guerra mundial, o en el ardor de cientos de explosiones nucleares, o en manos de una maligna inteligencia artificial, nos encontramos, sin saber cómo habíamos llegado ahí, en medio de una calle que no reconocíamos. Aunque había intervenido un par de veces en la charla apocalíptica, no estaba del todo concentrado en ella. Yo aún pensaba en Julieta y me preguntaba dónde podría estar. No mames, ¿dónde estamos?, preguntó Jesús. No sé, ¿no vivías tú por aquí antes?, le pregunté a Marcos. No, güey, yo nunca he vivido por estos rumbos. Pinche Juan, te echaste a caminar a lo pendejo y no sabes ni a dónde vas. Y nosotros más pendejos venimos siguiéndote. Perdón, estoy distraído. Estás tragando longaniza, como siempre. El motor de una vieja pickup rugió detrás de nosotros. Nos hicimos a un lado, dejándola pasar. Avanzaba a una velocidad moderada. A Jesús le pareció que sería buena idea, aún no sé por qué, arrojarle a la camioneta las bolitas de mierda seca que había junto a la banqueta. No chingues, qué puto asco. ¿Por qué asco? Ya están secas. Pues aviéntaselas tú entonces, pinche marrano. Dando lentos pasos hacia atrás, buscando alguna piedra o algo que arrojarle al vehículo, choqué ligeramente contra una pequeña higuera. Miren, mejor un higo. Están verdes, todavía están duros. Jalé uno con mucha fuerza hasta arrancarlo, y dos más cayeron al suelo. Lo arrojé con demasiada potencia. Pasó muy por arriba de la pickup. Jesús recogió los que habían caído, los lanzó. 2 tiros completamente desperdiciados. Ni siquiera alcanzaron la camioneta. Marcos finalmente cortó otro higo, se colocó en una inmejorable posición de lanzador profesional de béisbol y disparó el higo con fuerza y velocidad precisas. El higo se estrelló contra el cristal trasero del carro. La pickup se detuvo en medio de la oscuridad y sopló un fatigado estertor. Salió del auto una forma robusta. Marcos y Jesús corrieron de inmediato. Yo intenté hacer lo mismo, pero tropecé enseguida. Mis lentes resbalaron sobre mi nariz sudada y cayeron al suelo. No iría a ningún lado sin mis lentes, nunca iba a ningún lado sin mis lentes. Los encontré, me los puse otra vez, tenía la rodilla lastimada. Cuando al fin estuve de pie, la sombra me había alcanzado. Y bueno, ahí le dejo con la esperanza de dejarlos con la espinita de querer leer este libro también, que es 1994, y que ya les decía, son una serie de cuentos, la mayoría de ellos ubicados en la década de los 90. Entonces, pues nada, espero que les haya agradado este pequeño fragmento. Como les decía, espero que les haya causado suficiente curiosidad como para que procuren adquirir el libro, tenerlo, compartirlo con gente que también disfrute de la literatura. Y pues un gusto nuevamente que hayan podido, que hayan querido escuchar y ver este video, y escuchar este fragmento de los cuentos, de uno de los cuentos. Y pues nada, les mando un abrazo muy fuerte y nos veremos pronto. Espero de verdad que disfruten el libro en su totalidad. Y pues nada, hasta la próxima. Pues solo nos resta agradecer al Instituto Politécnico Nacional y a nuestros participantes, y a ustedes, lectores, el favor de su atención. Estos libros y el amplio catálogo de materiales que Trajín Literario tiene y distribuye los pueden adquirir en esta feria, además de que se encuentran en librerías. Muchas gracias y hasta la próxima.